proyecto único en su tipo, capaz de generar el 20% de la energía que necesitará el área central del país, con un mínimo impacto ambiental. Tiene un proyecto de marcar planting después para la historia de Chile mucho, pero esta tarea solo se puede cumplir lejos de la mesa de diseño. Debe explorar zonas remotas en las condiciones más extremas, investigar la naturaleza de los ríos, adentrarse en lagos helados al pie de los glaciares más imponentes, dominar el clima que influye en el diseño, analizar cada milímetro de roca por fuera es una visita, parece, y por dentro. Es la aventura de un proyecto de energía hidroeléctrica para el futuro. Todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que crece, lo que late, lo que fluye, todo esto necesita energía, la fuerza que hace posible la vida y la impulsa. Antiguamente, al ser humano le bastaba con los alimentos y el abrigo que podía obtener de la naturaleza que lo rodeaba. Pero en la medida en que las sociedades se fueron complejizando, necesitaron de más y más energía. La población fue aumentando, las ciudades creciendo, industrias, transporte, tecnología, cambiaron el paisaje del mundo. Durante un siglo y medio, el petróleo y sus derivados fueron la principal fuente de energía para sostener el estilo de vida de los países desarrollados. En el siglo XXI, nuevas naciones pujan por incrementar su desarrollo industrial y económico. Pero este crecimiento ya no puede basarse en el uso exclusivo del petróleo, que es un recurso limitado y cada vez más escaso, y se necesita apelar a otras fuentes de energía. Es la situación que atraviesa gran parte de América Latina. Uno de los países de la región más desarrollados se encuentra en el extremo sur del continente. Se trata de Chile, cuyos 17 millones de habitantes consumen grandes cantidades de energía. Chile es un país de ingreso medio y por lo tanto tiene un consumo por habitante probablemente un poco por encima de lo que es el promedio latinoamericano. ¿Pero en qué se gasta tanta energía? Comencemos por los hogares. Unas deliciosas tostadas, el café de la mañana, los alimentos refrigerados. Se podría decir que en algo tan sencillo y cotidiano como un desayuno, una familia puede consumir alrededor de 1900 watts hora. Y eso es solo el principio. Sistemas de calefacción, aires acondicionados, electrodomésticos, cargadores de celulares, computadoras, televisores, entre otros. Se calcula que, en promedio, los chilenos tienen en sus casas al menos 12 dispositivos eléctricos y consumen casi 5.000 watts hora por día. Chile consume del orden de 62.000 gigawatt hora al año y ese consumo se distribuye en un 38% a minería, en un 25% a la industria y un 16% a hogares y otro 16% al comercio, servicios y otros. 62.000 gigawatts hora por año equivale a lo que se necesitaría para abastecer de electricidad a todas las viviendas de la ciudad de Santiago durante 230 años. Es realmente mucha energía. El problema es de dónde se obtiene. Sudamérica es un continente de mucha riqueza en recursos energéticos. Tenemos abundante carbón, abundante petróleo, abundante gas natural, abundante hidroelectricidad, particularmente en Brasil. Lamentablemente estos recursos no están distribuidos uniformemente entre los países. Chile es un país pobre, más del 70% de su matriz energética primaria viene del extranjero, no tenemos gas, no tenemos carbón, no tenemos petróleo, pero evidentemente eso condiciona el desarrollo de nuestra matriz energética. Al conjunto de fuentes de energía que utiliza un país se lo llama matriz energética. En Chile predomina la energía térmica, que se obtiene de la quema de combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y el carbón. Por otro lado, utiliza en menor medida formas de energías limpias que no contaminan el medio ambiente, como la hidroeléctrica.
Este tipo de energías se obtiene a partir de recursos renovables, por lo tanto, abundantes. Esa matriz, en nuestra opinión, tiene un porcentaje de energía térmica superior al 60% que nos gustaría a nosotros bajar. No tenemos una suficiente independencia energética en ese sentido, ¿ya? En segundo lugar están las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y en tercer lugar, el nivel de precio que esas energías están teniendo en el último tiempo también nos implican que el costo de la energía en nuestro país es más alto del que nosotros quisiéramos. Una energía cara, contaminante y dependiente de otras naciones es un problema que no afecta únicamente el presente, sino el futuro del país. Hay una alta correlación entre el consumo de energía y el crecimiento del producto. Nuestro país ha crecido en los últimos años a tasas en torno al 5%, y el crecimiento del consumo de energía ha crecido por encima de ese 5%, 5,5% o 6%. Con esas tasas estamos hablando de que es necesario duplicar la capacidad eléctrica, la capacidad de generación eléctrica cada 10, cada 12, cada 15 años, dependiendo de la tasa. He aquí el gran dilema en el que se encuentra esta nación. ¿Cómo obtener la energía que necesita para continuar su desarrollo como país? Nos interesa a nosotros es desarrollar el potencial de recursos renovables que el país tiene. Hidroelectricidad, energía solar en el norte del país, energía geotérmica a lo largo de la cordillera, energía eólica, son recursos que vemos con interés desarrollar porque creemos que el desarrollo futuro, no solamente de Chile, sino que de la energía en el mundo, va a ir evolucionando en esa dirección cada vez más. Efectivamente, estas energías, particularmente la solar y la eólica, son energías intermitentes que cambian dramáticamente, desaparecen durante la noche la energía solar, y la energía del viento puede cambiar dramáticamente de un minuto a otro. En esa medida requieren de energía de respaldo, que esté siempre presente. La hidroelectricidad de embalse es un muy buen mecanismo de complemento a estas energías renovables intermitentes. La mayor cantidad de ríos, lagos, glaciares se encuentra en el sur del país. Muchos de ellos a 2.000 kilómetros de la capital, en la región de Aysén, una de las zonas más australes del mundo. Con una superficie de poco más de 108.000 kilómetros cuadrados, es el área menos poblada de Chile. Sin embargo, alberga al 33% del recurso hídrico del país. Y para custodiar esta enorme riqueza, el Estado chileno cuenta con los hombres de la Dirección General de Aguas. Todos los días, ellos deben llegar a los lugares más remotos para controlar el funcionamiento de los equipos de medición dispuestos a lo largo de la región. Aquí en la región de Aysén es bastante extrema la geografía del lugar, un clima bastante complejo. Recorrer de un extremo a otro de la región son aproximadamente 15-17 horas, más o menos. Estoy trabajando en la dirección de agua. Esta pequeña casilla es lo que llaman estación de monitoreo y funciona con tecnología de punta. Un sistema de sensores ubicados en el río mide el nivel de las aguas y envía el dato a una computadora alojada en la casilla. Esta información se transmite a un satélite que la reenvía a una base de datos. De esta forma, el caudal de los ríos se puede consultar en Internet en tiempo real. El principal recurso no explotado en Chile hidroeléctrico está en la Patagonia, en la región de Aysén. Y si hay valores que estiman del orden de los 8.000 a 10.000 megawatts, entonces estamos mirando con interés a ese recurso en esos volúmenes. Para convertir el potencial energético del agua en electricidad a gran escala, lo que se necesita es una central hidroeléctrica. El muro de contención retiene el agua del río creando un embalse con la función de elevar el nivel del agua. Para generar la energía, el agua cae de cierta altura hacia la turbina, moviendo las aletas de la misma a gran velocidad.
Este movimiento se transmite a un generador que lo transforma en energía eléctrica. Esta energía se transporta a través de un sistema de transformadores y cables directamente a los centros de consumo. Si queremos desarrollo económico, tenemos que afectar la naturaleza, y lo importante es que afectemos a la naturaleza sin perjudicar a la fauna, sin perjudicar a la población, y evidentemente tratando de controlar. Es imposible llevar a cero, pero controlar estos impactos ambientales. Entonces, líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, incluso centrales eólicas o centrales solares tienen un impacto ambiental que es nuestra preocupación creciente, sea bastante acotado. A mí como joven me da mucha lástima que por intereses económicos se destruya algo tan lindo como este lugar. Cojo Ubicado en el extremo sur de América Latina, Chile es un país pujante que necesita grandes cantidades de energía para sostener su desarrollo económico y social. Sin embargo, se encuentra frente al dilema de cómo abastecerse con recursos propios, renovables y limpios. Y parte de esa energía tan necesaria fluye en los ríos de la Patagonia chilena. En la región de Aysén existen varias propuestas de aprovechamiento hidroeléctrico. Una de ellas se basa en dos de los ríos más potentes y caudalosos del país, los ríos Báquer y Pascua. Es la tarea que vienen desempeñando desde el año 2004 el equipo de profesionales del proyecto nacido de la unión de las empresas chilenas, Colbún y Endesa. El proyecto es un proyecto de 5 centrales hidroeléctricas ubicadas en la zona austral de Chile, que sirven para abastecer de energía renovable hidroeléctrica a una buena parte del país, que vive el 90% de la zona. Aquí no hay presente población, tiene Cochrane ahí, que es el único centro de la zona poblada. Y el concepto de diseñar mitigando fue instalado desde el inicio, es decir, tú diseñas ya pensando cómo en el diseño puedes reducir al mínimo el impacto ambiental. Por lo tanto, optimizas tu diseño no solo desde el punto de ingeniería económica, sino también ambiental. Las dificultades que tienen estas grandes obras son enormes. Pero justamente eso es lo que desafía a los profesionales de la creatividad, de la innovación para buscar soluciones específicas en lugares tan complejos como este. Pero cumplir esa misión implica alejarse de las comunidades de la oficina, unos 2.000 kilómetros hasta la región de Aysén. Cuando aceptó trabajar en el diseño de las centrales hidroeléctricas, el ingeniero Carlos Brizo nunca imaginó que iba a tener que transformarse en un hombre de acción. Subir y bajar de helicópteros en zonas inclementes, explorar el interior de las rocas y meterse en aguas heladas. Una verdadera aventura de la ingeniería. El primer desafío es llegar desde el aeropuerto de Coyhaique, la capital regional, hasta la base de operaciones en la ciudad de Cochrane. Son poco más de 300 kilómetros que pueden tomarle el resto del día. Se hace duro viajar prácticamente todo el día para llegar a Cochrane. Es una ruta difícil, es una ruta de penetración. Las condiciones climáticas, la nieve, el barro, el hielo principalmente, que lo vuelven una ruta un poco peligrosa. Luego de una noche agitada, el ingeniero llega finalmente a la ciudad de Cochrane, pero no tiene tiempo para descansar. En las oficinas lo espera su equipo de trabajo. Ya está coordinado todos los accesos y los ingresos para hacer la actividad de hoy. El objetivo es supervisar los trabajos de investigación que se realizan en áreas tan diversas como meteorología, biología, geología y hasta el aspecto social del proyecto, entre otros, a la hora de definir aspectos básicos, como la ubicación exacta de las centrales. No solo interviene la mirada de científicos y técnicos, también es crucial la opinión de la comunidad de Cochrane. Para nosotros es fundamental y ha sido muy enriquecedor poder tomar contacto con la gente. Es una etapa muy edificante para incorporar también en los diseños variables que recojan buena parte de las necesidades que hay. Para conocer cuáles son estas necesidades, parte del equipo trabaja en la zona. Es el caso de la gerente de comunidad y comunicaciones, María Irene Soto. ¿Qué significa
el proyecto para ustedes? Para nosotros es una oportunidad de ingreso. Nosotros estamos insertos en la comunidad hoy día, la mayor parte de la gente que trabaja en el proyecto es gente de Aysén. Mantenemos relaciones cotidianas, tenemos programas de radio, de conversación y hoy día estamos trabajando además en contribuir aún más a esa cercanía con las comunidades. Pero escuchar a la comunidad significa hacerse cargo de mucho más que de los sueños de algunas personas. El proyecto de las centrales hidroeléctricas despierta una gran controversia. A mí como joven me da mucha lástima que por intereses económicos se destruya algo tan lindo como este lugar, una región que a lo largo de la historia del país se ha visto postergada en el crecimiento del país. Yo creo que es muy controversial el tema porque igual uno le gustaría ver crecer más su país y en la región están los recursos como para que el país crezca. Yo creo que más me iría por ese lado. Yo creo que la represa sería un gran avance para el país. La comunidad es consciente de que está frente a un proyecto que puede ayudar al desarrollo económico de la región y del país entero. Al mismo tiempo, temen que el progreso no será gratis en términos de impacto ambiental y social. La cuestión, entonces, es lograr que ese impacto sea el menor posible. El diseño en el que vienen trabajando desde el año 2004 no es el primero que existe. En realidad hubo un proyecto previo que data de la década del 70, cuando las cosas se hacían de un modo completamente diferente. El proyecto de los 70 inundaban muchísimas superficies de valles y de bosques, pero de las 30.000 hectáreas en su conjunto. Y eso obviamente que con las consideraciones ambientales que hoy día se tienen en el desarrollo del proyecto necesitaba necesariamente una revisión. Una de las claves para reducir la superficie de inundación está en las características de los ríos Báquer y Pascua, que fluyen entre altas paredes de roca. Otra cosa muy importante que tienen los ríos Báquer y Pascua es que ambos tienen grandes lagos de cabecera. En el fondo es como si tuvieran grandes embalses reguladores naturales en su origen. Todo esto permite concebir un diseño con centrales mucho más pequeñas, reduciendo la superficie de inundación de manera sorprendente. Eso significó una reducción de 25.000 hectáreas de embalse a solo 4.300 hectáreas, lo cual obviamente que significa una optimización muy importante de intervención que se puede hacer en ese sector. Ahora que salimos del problema, aquí empieza el viento fuerte, pero empieza a cerrar la salida. Desde el año 2004, un grupo de profesionales de diversas especialidades trabajan para crear un proyecto de centrales hidroeléctricas en dos poderosos ríos del sur de Chile. La misión es perfeccionar el diseño para reducir al mínimo el impacto ambiental. Los glaciares, en términos simples, es una fuente muy importante y grande a nivel nacional en Chile de agua dulce. Chile concentra a nivel sudamericano cerca del 78% de los glaciares y en Chile hay alrededor de 18.000. El proyecto original de los años 70 establecía dos centrales hidroeléctricas sobre el río Pascua. El problema era que el agua invadía el campo de hielo circundante, algo inadmisible en el nuevo diseño de las centrales. Para mantener intacto el glaciar, primero hay que conocer a la perfección cómo es el clima de la zona y cómo varía el nivel de las aguas. Es la principal responsabilidad asumida por José Vergara, doctor en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Bell, Estados Unidos. Sin embargo, obtener datos meteorológicos en una región tan extrema no es una tarea fácil. El doctor Vergara ha establecido una estación de monitoreo a orillas del lago Quirós, pero los instrumentos no trabajan solos. Él debe llegar aquí a revisarlos 2 veces al año. Los datos son muy escasos. Una, porque es difícil de llegar a la zona. En particular esta, digamos, casi imposible de medición, no había medición en esta zona. Dos, porque la nieve se congela, porque tenemos nieve sobre los instrumentos. Hoy día, después de 4 años, 5 años, hemos logrado
logrado tener mediciones continuas de la zona en algunos de los puntos más importantes y tener una buena caracterización de la zona, especialmente la zona del río. Carlos Brizo llega al pie del glaciar para sumarse a la tarea de recabar los datos de la estación de monitoreo. Estamos cargando los datos, vamos a verificar si estoy diciendo bien. Vamos a ver la temperatura. ¿Cuánto le marca? Mínimo 1,9. Esto deberíamos hacer unos 10 metros por segundo. ¿Cuánto te marca? Esta marca está llegando a 9,2. Ya, 9,1 marca. Así que estamos ok con la estación está midiendo bien. Entonces vamos a proceder a bajar los datos. Entonces vamos a poner un par de minutos porque tiene un año de datos. Además de los datos del clima, es necesario hacer un control diario del nivel del lago. Y la encargada es esta regleta, un sistema sencillo pero efectivo, que marca cada milímetro de variación de las aguas. Está respaldada por una cámara fotográfica automática y un sensor de presión del agua que está sumergido en el lago. Esta información es relevante para la ingeniería del proyecto, es relevante para definir preguntas como cuál es el impacto que tendrá el proyecto en el futuro. O sea, si no conocemos la situación actual, difícilmente vamos a poder evaluar cuál impacto podría tener un proyecto alternativo. Mientras el doctor Vergara termina de copiar los datos de la estación meteorológica en su computadora, el ingeniero Carlos Brizo se dispone a cambiar el sensor que mide la presión del agua del lago. Tenemos en este sector de Pascua que hace un esfuerzo doblemente grande. Este lago es muy relevante porque corresponde a uno de los mitos desde el punto de vista de la optimización ambiental del proyecto. Gracias a estas mediciones exactas, se puede conocer el nivel último del lago y, por lo tanto, pueden estar seguros de que el nuevo diseño de las centrales hidroeléctricas no sobrepasarán dicho nivel, manteniendo intacto el glaciar. En el río Bajo tuvimos una reducción del orden de las 5.000 hectáreas de inundación a solo 1.500 a 1.600 hectáreas con la nueva configuración del proyecto, pasando de 2 centrales, una con mucha intervención, a 3 centrales, minimizando la superficie del embalse. Conocer lo que sucede en la superficie del terreno no es el único desafío. Para saber dónde será posible construir las centrales, también es fundamental investigar en detalle lo que sucede debajo de la tierra, dentro de las montañas y las paredes de roca que contienen los cauces de los ríos. Para eso fue convocado uno de los más destacados geólogos de Chile, Ricardo Fuenzalida Ponce. En el caso de Ricardo, nosotros lo contactamos porque uno de los geólogos que tiene más experiencia en la región de Aysén. Él ha participado de los proyectos de los años 70 y en ese sentido la experiencia de Ricardo ha sido fundamental para poder definir, ubicar y realmente diseñar cada una de las obras. Además de soportar el apoyo del muro de contención de la central, este macizo de roca debe ser capaz de albergar en su interior la caverna de máquinas, un recinto donde se alojan las máquinas que hacen funcionar la central hidroeléctrica como turbinas y generadores. Pero la importancia de trabajar en el interior de un macizo de roca implica realizar complejos estudios que permiten determinar con precisión que esta perforación funcionara sin que colapsen las paredes. Hubo que entrar en mucho detalle, hubo que hacer muchas perforaciones, metros de perforación, para llegar a reconocer cabalmente la problemática del macizo rocoso en ese sector. Durante años se tomaron casi 10 kilómetros de muestras de rocas que se guardan clasificadas en este depósito llamado Petroteca. Está el sector de la caverna. Aquí es
posible analizar y comparar la calidad